Buenas noches, Dios le bendiga a todos, hermano. Vamos a hacer una oración. Cierra los ojos ahí como estás. Acompáñame para que no sea, el hombre hablando, sino la palabra de Dios, que sea del Señor. Amén. Gracias, Padre amado, gracias por este privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos aquí en tu nombre, en tu presencia, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, de juntarnos con los hermanos, Señor, poder adorarte, alabarte. En esta noche, Señor, te entregamos en tus manos nuestras vidas, entregamos esta palabra en tus manos, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a los corazones, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, abre los corazones, Señor, límpialos, sánalos en esta noche para que podamos recibir de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir en Hechos. El otro día estábamos allá, fuimos a Mispagua, allá a mi pueblo, a las parejas. Pudimos compartir un devocional ahí con los hermanos en la casa de mis padres. Y estaba ahí mi madre también. Mi padre estaba en la cama porque está, operado, pero escuchaba también. Bueno, el Señor me dio esto, ¿no? Y viendo también aquí, el otro día, me acuerdo, veníamos hablando con los hermanos, veía, por ejemplo, un hermano arrodillado acá en el culto y hoy no está más. Arrodillado, adorando al Señor o no sé a quién, y hoy no está más, ¿no? Escuchaba anoche o antenoche otro hermano que decía a la madre: mami, déjame que voy a casa unos días y después entro como voluntario, decía. Y yo pensaba, pero Dios, el Señor no quiere voluntario, amén. ¿Qué quiere el Señor? Hijos, amén. Voluntario, puede ser para remar, pero para el Señor, hijos obedientes. Y de eso queremos hablar un poco, porque a veces no tenemos en cuenta, ¿no?, lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y también compartir un poco a los hermanos, que veo muchas caras nuevas, que algunos no los vi ingresar, porque llegamos casi siempre de noche. Así que también vamos a compartir a los hermanos aquí. Veo en esta situación no tanto sobre la fe, sino incluso vamos a hablar del razonamiento humano, ¿no? ¿Cómo razona la gente, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, y así como incluso Tomás dice: Jesús, si yo no puedo tocar las heridas, no voy a creer. Así somos muchas veces. Y así también, antes de venir al camino del Señor, yo no creo en algo que no veo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la gloria de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación. Cuando vos ves, ahí nomás salí de la puerta, ves la naturaleza, ves una persona, es creación de Dios. Nadie lo puede crear, nadie pudo crear un planeta. ¿Quién? Si no, el hombre hubiera creado planetas por todo el mundo, por todos lados. Somos creación de alguien superior, superior a todo. Si no, esto no se podría hacer. Muchas veces el Sata habla, ¿no? El otro día hablaba de la velocidad que gira el mundo, ¿no? A todo, y
y gira alrededor del sol y gira en sí, y tan perfectamente que cumple las 4 estaciones, primavera, verano. Todo tan perfecto para que este mundo no se sostenga solo, sin intervención del hombre. Lo que interviene el hombre lo destruye. Esto se sostiene por la gracia de Dios, no porque el hombre haya puesto algún satélite para hacer girar el mundo. Esto ya estaba desde hace mucho. Y aquí vemos en este pedacito del texto, ¿no? Voy a hacer razonar a los hermanos, ¿no? Sobre esto que dice aquí en el Hechos 5, vamos a leer Hechos 5, del 33 en adelante, ¿no? Estaba Pedro y Juan predicando el Evangelio, recién recibido el Espíritu Santo, recién comenzaba la iglesia, recién había partido Jesús a la diestra del Padre, había sido crucificado, resucitó al tercer día y tuvo 40 días más con los discípulos, ¿no? Y parte Jesús y empieza la iglesia con los apóstoles y algunos más que eran los que estaban ahí en ese tiempo, ¿no? Y apenas arrancaron ya eran perseguidos, ¿no? Esteban fue apedreado ahí en el capítulo siguiente, uno de los discípulos. Y estos dos ya estaban ahí, lo tenían preso, para decirlo en criollo. Y los fariseos, que los que mataron a Jesús, lo querían matar también a esto. Pero no podían porque ya había mucha gente que creía y no podían quedar mal. Estos tipos hacían milagros, a través de ellos el Señor hacía milagros, ¿no? Y no sabían qué hacer con ellos, ¿no es cierto? Entonces, dice así, mira, el 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, a los apóstoles, ¿no? Entonces, levantándose, dice, en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles, ¿no? Gamaliel, que fue profesor también de Pablo, dice, y luego dijo, varones israelitas, dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, mirad por ustedes mismos. Lo mismo que estoy diciendo hoy, lo mismo que dice el Señor hoy. Mirá por vos qué es lo que vas a hacer. Dice esto. Al respeto. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados, dice, y reducidos a nada, ¿no? Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados, ¿no? ¿Qué estaba diciendo aquí este Gamaliel? Que era un fariseo, no era un discípulo de Cristo. Era un hombre religioso, ¿no? Que no había todavía recibido el Espíritu Santo, no había recibido el Evangelio, pero este tipo razonó, dijo, pará. ¿Se acuerdan cuando se levantó Teudas hace un tiempito? Eso está escrito aún en los libros religiosos de los judíos, ¿no? Diciendo que era un Cristo, ¿y qué pasó? A ese dice que murió, pero seguramente lo habrán matado. Y todos los discípulos de él desaparecieron, como 400, reducidos a nada. Se murió el líder, chao. Lo otro, ¿no? Qué curioso que nadie siguió esa causa, la causa de Teudas. Después Judas, dice el Galileo, también se levantó diciendo que era esto y aquello. Murió ese también, o lo mataron,
Y los discípulos, todos, ninguno quedó. Nadie siguió la causa de Judas. Pero acá estaba razonando este tipo, Gamaliel decía, pará. Fíjate lo que van a hacer. Entonces dice, y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlo, dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea tal vez hallado luchando contra quién. ¿Contra quién? ¿Alguien quiere luchar contra Dios? Vos sabés que veo mucha gente luchando contra Dios. Lamentablemente vemos en la calle. Mi familia. Vos podés luchar, qué sé yo, contra un vecino, un hermano, pero luchar contra Dios es lo peor de lo peor. O sea, tener asegurada la derrota. Tener asegurado todo mal. Es como jugar un partido contra Messi, ¿no? Poniéndolo así un ejemplo medio. Luchar contra Dios, el Creador, el dueño de todas las cosas. Ponete a pensar, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. Este tipo le dijo, mirá, ya murió el líder, que es Jesús. Si esto es chamullo, va a desaparecer igual que los otros. Pero si no es chamullo, estamos en contra de Dios. Y ahí estamos mal, como dicen los chicos. Estamos mal. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Hoy, 2000 años después, aumentó los discípulos por todo el mundo hasta lo último de la tierra. ¿Crees que desaparecieron? No. Acá estamos. Muchos de ellos. ¿Qué te parece? Este razonamiento que te propongo, ¿no? Si esto es verdad, hay muchos que están luchando contra Dios, porque no quieren aceptar el plan de Dios, no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, no creen en la palabra de Dios, piensan que es mentira, un juego. Pero tenemos pruebas indubitables, dice ahí, de que esto es verdad. Empezó allá, hace 2000 años, con algunos discípulos. Y uno piensa, ¿no? ¿Qué persona se dejaría matar como Pedro, como que fueron crucificados, Pablo fue decapitado? ¿Qué persona se haría matar por nada, si fuese una mentira esto? Si el Evangelio fuese una mentira. ¿Quién sería tan loco de hacerse meter preso, azotar? Fueron azotados, fueron perseguidos, dejaron todo, padecieron, hermano, no como nosotros que a lo máximo que podemos padecer un calor, un frío, qué sé yo. ¿Quién sería tan estúpido de seguir algo que es una mentira? Tenía que estar loco como antes, seguíamos algo que... una fantasía, seguir un equipo de fútbol, seguir una mujer, qué sé yo, pero hacerte matar, hacerte meter preso, hacerte... y tener que estar medio... Estos varones no solamente que lo amenazaron para que se queden callados, para que no digan nada, para que no prediquen más, dice ahí en el versículo más adelante, apenas lo largaron, ¿qué hicieron? Siguieron predicando el Evangelio. No podían callarse. Si esto era una mentira,
¿Quién va a seguir algo que no es verdad? ¿Quién sería, no? Por eso te propongo no es tanto creer, ya el Señor te va a dar la fe, sino pensar, razonar, decir, che, como pensaba antes, algo tiene que haber esto. No puede ser que vengamos, ¿de dónde venimos? De las plantas, de los monos. Algo tiene que haber acá. Este varón Gamaliel dijo, pará. Si esto es una mentira, va a desaparecer. Pero si es de Dios, estamos luchando contra Dios. ¿Qué te parece? Pensá para vos, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Estás acá, en una reunión, escuchando la palabra, limpio, en tu juicio cabal, como quizá mucha gente que hace muchos años que no estaba limpio. Yo cuando llegué a remar casi 20 y pico de años sin estar limpio, ¿no? Y el Señor me abrió una puerta y estaba presenciando una reunión, leyendo la Biblia, orando. Dije, acá tiene que haber algo. No era tanto la fe, pero sí, uno empieza a pensar, ¿esto qué? ¿Tan loco esta gente? Que te dice, entrá, vení, sentate, comé, ahí tenés la cama. ¿Qué necesitás? Vamos a orar, hermano. ¿Eso no te hace pensar que hay algo? Y si llegás a la conclusión de que esto es de Dios, entonces estábamos luchando contra Dios. Que el Señor nos quería llevar por acá y nosotros para aquel lado. Muchos años y así. Y dale. Y el Señor te quiere llamar por acá y nosotros. Y aún acá, dentro del ministerio, el Señor te dice, no, andá, haz esto. Y no, pero ya a mí no me gusta, yo quiero hacer esto. Qué tremendo, ¿no? Pensaba, ¿no? Y le decía a los hermanos en ese día, si esto es verdad, todo lo que dice la palabra, todo lo que dice este libro, es verdad. Es la única verdad que hoy conozco, ¿no? Antes era mi verdad. Hoy la verdad es Jesucristo. Amén. Y si esto es la verdad, bueno, como se dice siempre, no hay que comer solamente una parte, sino toda. Asimilar todo lo que dice el Señor para nuestras vidas. Encaminarnos sobre lo que el Señor quiere. Y bueno, escuchando, leyendo, preguntando, se va adquiriendo conocimiento, orando, por supuesto. Pero no podemos hoy, sabiendo, ¿no es cierto?, dónde está la verdad, dónde está, no podemos luchar contra Dios, seguir insistiendo, como le decía Jesús a Pablo, coces contra el aguijón. Vas en contra del aguijón, te vas a lastimar, sí o sí. Te va a hacer mal, vas a terminar. ¿Cómo nos fue sin Cristo? ¿A alguno le fue bien? Todos los que estamos acá, a nadie le fue bien.
Y algunos todavía piensan decirle, no, pero voy a buscar un trabajo y ya con el trabajo y un sueldo, estás cerrando la Biblia, hermano, estás cerrando, dándole la espalda a la palabra de Dios. El Señor no dice eso, no quiere eso. Lo que decía, vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Ya estaba el apóstol Pablo, un tiempo después de esta situación ahí con Pedro y con Juan. Pablo se encontró con el Señor, tuvo un encuentro y después de un tiempo empezó a predicar. Y le decía a los hermanos ahí, no había pasado tanto tiempo, pero le decía este versículo que hoy lo buscamos en el versículo 6. Después, dice, le contaba, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven dice, y otros duermen, dice. Le estaba diciendo, mirá, todavía hay gente que lo vio a Cristo, lo vio a Jesús, caminando entre nosotros, resucitado. Le está hablando, no antes de la cruz, después de la cruz. 500 personas más, dice, pueden ir a consultarle, pueden ir. ¿Lo vieron? Otros ya partieron, pero ahí hay muchos testigos. Incluso la historia hoy nos dice, gente historiadora, ¿no? Que no cree en Jesús, sino que se han encontrado con ese testimonio de que sí, verdaderamente existió, fue crucificado. Y bueno, decide cada cual en su vida, ¿no? Seguir el camino, buscar la verdad o teniendo un montón de pruebas, ¿no? De decir, che, pero acá hay algo, ¿no? Acá tiene que haber algo. Y muchas veces vemos eso, ¿no? Como personas que dicen, sí, algo tiene que haber, el Señor. Algunos dicen, no, el Señor hizo esto en mi vida, hizo un milagro, me llamó, me habló, me perdonó, me reconcilió con mi familia y después. Pero pará, si es el principio recién, eso es el comienzo de la carrera. Cuando nos encontramos con el Señor, ahí comienza una nueva vida. Y darle la espalda de repente, decir, no, mamá, yo me voy y me busco un trabajo. Y esta gente que siguió la carrera hasta el final, hasta que muchos de ellos fueron, ¿no es cierto?, sacrificados por defender el Evangelio, por defender la verdad. Y a veces, como decía el otro día el hermano, a nosotros viene una pequeña brisa, viento y dejamos de caminar en ese camino, ¿no? Dejamos de seguir, dejamos de creer, dejamos de avanzar y de vuelta a retroceder. Por eso me venía todo esto, ¿no? Y pensaba junto ahí a mis hermanos allá cuando estábamos compartiendo. Dice, ¿cómo puede ser, no?
lo veía reflejado muchas veces lo que me pasó o lo que hice yo, ¿no? De ir un día a una iglesia, me invitaron los hermanos, vamos allá. Y ver una manifestación, algo extraordinario, ¿no? Decir, che, qué loco, esto, me parece que acá hay algo. Pero salía de ahí, ¿no? Y seguía haciendo la misma. Y de vuelta terminaba en el mismo lugar, donde terminaba siempre. Por eso quería compartir en mucha gente nueva, muchos chicos que recién ingresaron. Esto no es un juego, esto es ni siquiera para toda la vida, sino para toda la eternidad. Amén. Es para siempre, o sea, empieza acá y no termina más. El camino de Dios es eterno. Y uno tiene que pensar, ¿no es cierto? No sé, por eso te digo, no sé si no tenés fe, pensá, razoná y fíjate dónde estás sentado, qué hacés en este lugar. ¿Qué crees que es todo esto? ¿Qué crees que estamos haciendo acá? No es joda, macho, como decía un pastor amigo, no es joda esto. Esto es bastante serio. Y encontrarte, sería un fracaso encontrarte en el final de tu vida en el lugar contrario, luchando contra Dios. Luchando contra algo, ¿no? Hay mucha gente que lucha contra Dios y quiere borrar del mapa la Biblia, hoy en estos tiempos peor. En las escuelas quieren sacar la Biblia, sacar los principios bíblicos, ¿no? Cada vez está peor, pero bueno, nosotros sabemos que ya es la que se viene. Y tenemos que estar más firmes, ¿no? Más agarrados de la verdad, de Jesucristo. Porque dice que aún los escogidos serán engañados, imagínate. Cuánta gente engañada, y aún los escogidos por Dios serán engañados por el maligno, ¿no? Por este sistema perverso, ¿no? Que lleva a la gente hoy, por ahí ve en YouTube, qué sé yo, iglesias donde hay curas homosexuales, qué sé yo, hay de todo. Se está transversando todo, ¿no? Y si no te enfocás, imagínate, si aún los escogidos serán engañados, ¿qué nos queda? Si estás medio ahí dudando, si estás medio ahí tibio, si estás ahí medio diciendo, ¿qué hago? Enseguida, ¿no es cierto? Viene el diablo, aprovecha esa duda, esa falta de fe que hay en las vidas de las personas y introduce un dardo, y muchos, por eso te digo, el otro día vi un pibe arrodillado acá adelante y hoy no está. ¿Qué le pasó? ¿A quién estaba adorando? Y muchas veces vemos esto, ¿no? Lamentablemente. El camino del Señor es un camino de renuncia, lo hemos dicho, es un camino a la muerte. A la muerte del viejo hombre. Por eso
que puede ser algo difícil, pero no es imposible. El camino puede ser un poco áspero, pero cuando lo empezás a transitar y empezás a recibir y a ver, cuando el Señor te empieza a mostrar, ¿no es cierto?, el camino, ya no se hace tan difícil, ya no se hace tan áspero, ya no caminás a ciegas, sino a la luz. Amén, hermano. Y por último quería compartirles en Filipenses capítulo 3. El otro día escuchaba una prédica del pastor general y me quedó este versículo a lo que venimos hablando ahora, ¿no? Filipenses capítulo 3, creo que el 18. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto decía Pablo. Su Dios es el vientre, ¿no? Y el vientre es el centro de la persona, ¿no? Y piensan, dice, en lo terrenal, siempre en las cosas de acá nomás, del aquí y ahora. Y no pensar como Cristo en la eternidad. El Señor nos quiere llevar a pensar más allá de lo terrenal. Esto es un tiempo, es unos años que podemos vivir aquí y después. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Y el fin de los cuales es su perdición, dice. ¿No? Que por ahí andan muchos, dice que bueno, que su Dios es su propia persona, o Messi, o Central, o qué sé yo. El vino, el alcohol. ¿Quién es tu Dios? Si es el mismo que está aquí, es hasta la muerte, hermano, hasta el final, no es un tiempo y me voy y hago la mía. Esa hasta la eternidad, como decía antes. Este no es un Dios que, como muchas veces vemos, que le prende una vela y cuando estás mal, ¿no? Le prende una vela y ya está. No es un Dios que te va a sanar, que te va a libertar, que te va a levantar para decir, bueno, ahora sí, hacé lo que vos querés. No dice eso. Sí te va a sanar, sí nos va a libertar, sí nos va a ayudar y todo lo demás, pero no para decir, bueno, ahora ya estoy listo, ya estoy bien. Venimos hablando con eso, que muchas veces la familia te da un guiño, yo te veo bien, ya estás más gordito, ya hablas mejor, estás consciente. Ahí tenés tu casa, tu pieza. Eso es lo que dice la familia, pero lo que dice el Señor, muy pocas veces le preguntamos. Ayer le estaba diciendo a un hermano, preguntá al Señor. Si no querés escuchar a mí o al pastor, preguntá al Señor.
Y sé sincero con vos y yo sé que el Señor te va a hablar. Te va a poner una prueba y a ver, yo sé lo que te va a decir el Señor. Podemos preguntarle esta noche misma, aquellos que todavía no están decididos, esta noche le puedes preguntar. Hoy, como le dijo Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que hagas, Señor? Y a ver qué te responde. Si no quieres escuchar a mí, pregúntale a Él. Una sola vez le pregunté al Señor, ya estando acá, ¿no? Una sola vez, después ya me agarra de loco, dice. Me preguntaba cada rato. Había un hermano que le preguntaba. Todos los meses le preguntaba al Señor a ver qué quieres que haga. Tenía ganas de agarrarle y decirle, pero ¿qué querés? No va a cambiar la respuesta del Señor. No va a cambiar. Muchas veces queremos escuchar lo que anhela el corazón. Nuestro corazón que inclina para el otro lado. Y a veces hay hermanos que le preguntan a uno, a otro, a ver qué respuesta le centra mejor. A ver si hay alguno que le dice, sí, está bien, andá a hacer lo que querés. No, eso no sirve, hermano. Preguntá al Señor, preguntá a tu encargado, preguntar al pastor. No estamos aquí, ¿no es cierto?, por un tiempo y después cada cual hace la suya. Hay un propósito. Como toda creación tiene un propósito, los árboles, los animales, el cielo, el mar, todo tiene un propósito. Y nosotros que somos creación de Dios, hijo de Dios, ¿cuánto más, no? Por eso le decía Pablo en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ven? Esa es la ciudadanía, esa es la esperanza, ese es el puerto donde queremos llegar, con Cristo, a la diestra del Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y esperando que sea aquellos que están ahí en la duda, que sea sincero con uno mismo. A mí me puede mentir, a cualquier persona, pero uno mismo, mentirse a uno mismo es de tonto, ¿no? Es decir, es de loco. Si me miento a mí mismo, digo, no, si soy el genio de la lámpara. No te creen. Si te crees vos mismo, bueno, un problema tenés ahí. Preguntar y sincerar y decir, Señor, esta noche, ¿qué quieres que haga? Amén.